Muy bien, vamos a cambiar totalmente de tema. Yo veo ya desde unos años a esta parte, ¿no?, que en los medios de comunicación hay tanta apología de la marihuana, tanta apología, y tantos apologistas, tantos periodistas y comunicadores que son militantes de la droga. Ya se han transformado en eso, en militantes de la marihuana, ¿no?, diciendo falsedades que la verdad ya dan asco. No solamente hacen apología de la marihuana, sino de las drogas en general, ¿no? Y les están bajando a nuestros jóvenes, me parece a mí, es personal esta idea, un mensaje que es terrorífico. Creo que le están quemando la cabeza a los jóvenes con ese tema. La historia del cannabis en Chile es tan antigua como contradictoria. Desde tiempos precolombinos, las culturas indígenas como las mapuches y los aymaras conocían y utilizaban esta planta. No solo empleaban por sus propiedades psicoactivas, sino también por su valor medicinal y textil. Las fibras de cannabis se usaban para crear cuerdas, ropas y otros productos utilitarios, demostrando la versatilidad de esta planta en la vida cotidiana. En rituales y ceremonias, el cannabis ocupaba un lugar especial, simbolizando conexión con lo divino y lo natural. Sin embargo, el destino del cannabis cambió drásticamente en el siglo XX. En 1925, Chile firmó la Convención de Ginebra sobre estupefacientes, lo que marcó el inicio de la criminalización de diversas sustancias, incluido el cannabis. Este cambio se intensificó en las décadas posteriores, especialmente durante la dictadura del fascista y tirano Augusto Pinochet, donde el uso de la droga fue un tema de represión y control social. Durante este periodo, la narrativa del cannabis pasó de ser una planta útil a convertirse en un símbolo de desobediencia y peligrosidad. A lo largo de los años, miles de ciudadanos fueron perseguidos, encarcelados y estigmatizados por el simple hecho de consumir o cultivar cannabis. Hoy, en el Chile del siglo XXI, estamos en un punto de inflexión. La discusión sobre la legalización del cannabis ha cobrado fuerza, no solo en el ámbito político, sino también en el social. Cada año, nuevas voces se unen en la lucha, reivindicando no solo el derecho al consumo, sino también el reconocimiento de los beneficios médicos del cannabis. Un momento crucial fue en 2015, cuando se aprobó la ley que despenalizó el cultivo de cannabis para uso personal. Esta ley permitió a los ciudadanos cultivar hasta 6 plantas para consumo personal, pero no abordó la producción y venta, creando un vacío legal que ha generado confusión y ambigüedad. Una de las historias más impactantes es la de Rodrigo Barraza, un cultivador de Pichilemu, en el cual pudimos extraer un testimonio de su injusto arresto. No me quiso ir, no. Yo le dije, muéstrame la orden que tenía de detención, le dije yo primero que no. Y no me mostró nada, no traía ni un papel. Me dijo, no, que tú te vas detenido ahora, me dijo. Y no me quiso escuchar, no tuvo ni una compasión en ese sentido. ¿El diputado le exigió a usted o señaló tener algún tipo de documentación respecto a la procedencia de la droga, su origen o su destino? Señaló estar autorizado, pero no me presentaron ningún documento válido que autorice o acredite que él está... ¿Cuál es el documento que usted entiende como válido para Tengo entendido que el servicio agrícola y ganadero tiene que autorizar una parte. Su relato refleja la cruda realidad de muchos que se atreven a desafiar una ley que aún ve el cannabis como una amenaza. El miedo a la represión es palpable. Las familias se enfrentan a la posibilidad de perder no solo su libertad, sino también su sustento y su reputación. Esta persecución no es solo una cuestión legal, sino una experiencia que marca a las personas y a sus familias. Sin embargo, en medio de esta adversidad, la esperanza brilla. Los grupos colectivos han sido fundamentales en la lucha por los derechos de los consumidores, desde la creación de asociaciones que promueven el uso responsable hasta el apoyo legal para quienes han sido injustamente perseguidos. Como lo es Fundación Media, con su presidenta Ana María Gazmán, una política y activista dinámica que ha enfrentado diversas luchas de pacientes. Muy emocionante ver esta cantidad de gente hoy día nuevamente movilizada, nuevamente saliendo a la calle, exigiendo el respeto de nuestros derechos. Hoy en día más importante que nunca, cuando estamos viviendo un momento político en que vemos amenazados todos nuestros derechos sociales, todos nuestros derechos humanos, en que vivimos un neoprohibicionismo que pretende criminalizar a los usuarios de cannabis,
perseguirlos, estigmatizarlos, a pesar del trabajo sostenido y responsable de la sociedad civil organizada hoy día, manifestándose hoy día aquí presente. El uso medicinal del cannabis es una realidad que llegó en Chile para quedarse. Esta planta medicinal, esta maravillosa planta, ha devuelto sonrisas a miles de familias en Chile, pero hay quienes pretenden negarlo. Hay quienes pretenden tapar el sol con un dedo y negar el uso medicinal de esta hermosa y antigua planta sagrada. Porque no nos olvidemos, antes que nada fue una planta sagrada y una planta medicinal, una planta destinada a mejorar la vida de las personas. Y por eso trabajamos, a pesar de quienes quieren negar, a pesar de que hoy día tenemos un Ministerio de Salud indolente, irresponsable con este tema, a pesar de que el Colegio Médico de Chile vergonzosamente ha cambiado de postura y hoy día niega que el cannabis tenga efectos medicinales. Pero nos están mintiendo. Cuando nos dicen eso, nos están mintiendo. En este escenario nos acompañan parte de quienes trabajan día a día en Fundación Daya y Mamá Cultiva para defender los derechos de los usuarios de cannabis. Es irónico y casi absurdo que en un país donde el cultivo y el consumo personal de cannabis se permiten, la producción y comercialización de esta planta siga siendo un territorio nebuloso. El Estado, al permitir el cultivo en casa, sugiere que el cannabis es un derecho, pero al mismo tiempo castiga a quienes se atreven a ir más allá de su jardín. Esta incoherencia es el reflejo de una política que aún no se atreve a dar el paso hacia una regularización justa y responsable. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando consideramos que otros países, como Uruguay, que legalizó el cannabis en 2013, y Canadá, que lo hizo en 2018, han avanzado en la creación de marcos legales que no solo permiten el uso recreativo, sino que también aseguran la calidad y seguridad del producto. Además, la guerra contra las drogas ha demostrado ser un fracaso rotundo. En lugar de disminuir el consumo, ha aumentado un mercado negro que se beneficia de la criminalización y la violencia. Las políticas represivas han llevado a la creación de un sistema que castiga a los más vulnerables, mientras que los verdaderos criminales, aquellos que lucran con la venta de drogas en el mercado ilegal, siguen libres. Ahora escucharemos a Pilar Lazara, que nos dirá una de las aristas por el cual ha aumentado el tráfico de cannabis. Estamos viendo, por supuesto, siendo un país muy consumidor de marihuana, vamos a ver que van a aumentar los cultivos de marihuana para poder abastecer a esa demanda. La historia nos muestra que la prohibición no ha logrado su objetivo. En cambio, ha creado un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. La educación y la conciencia son fundamentales para desmitificar el cannabis y promover un diálogo constructivo en la sociedad. Y cada vez más voces se alzan en favor de una reforma que no solo despenalice, sino que regule el uso de esta planta, garantizando derechos y protegiendo a quienes eligen cultivarla y consumirla de manera responsable. Esta reforma debe incluir no solo la legalización del cannabis, sino también la promoción y programas de educación y prevención que permitan a las personas tomar decisiones informadas. En resumen, el cannabis en Chile es más que una planta, es un símbolo de resistencia ante la represión y la ignorancia. La lucha continúa, impulsada por aquellos que creen en un futuro donde el respeto, la educación y la libertad de elección sean la norma, y no la excepción. Esta historia, cargada de contradicciones y luchas, es aún un relato en construcción. La comunidad de cultivadores, consumidores y activistas han demostrado una tendencia admirable frente a un sistema que les ha fallado. Pero el cambio hacia la legalización y la justicia social no será fácil. Requerirá la unión de voces diversas y la voluntad de desafiar el statu quo. Pero sin más preámbulo, ahora escucharemos testimonios vivos de gente y activistas que salieron a la calle a protestar. Es importante que hoy día se hunda el mundo no solo del cannabis, sino también de las otras sustancias y que se ponga, ¿no es cierto?, dentro de la agenda del Ejecutivo, dentro de la agenda del Gobierno, que se discuta una nueva política de drogas en Chile, que no criminalice a los usuarios de sustancias, sino que se vaya en contra, ¿no es cierto?, del narcotráfico y del crimen organizado. Ya sea de forma medicinal, recreacional o espiritual. Debe haber una regulación, hay que legislar al respecto. Existe mucha evidencia científica en la cual respalda el uso seguro del cannabis. Si queréis fumar, fumáis, cultiváis, no compráis. Con eso, ¿cachai? No comentáis a lo mejor
el tráfico. Es una hierba igual como otra, que de repente lo ensucia, bueno, ese es el problema de los demás, pero lo que en el fondo andaba haciendo es por la marihuana en sí, la hierbita. A mí me tiene sanita, tengo 54 años. Y me tiene sanita. Porque yo pienso que con eso se acaba el narcotráfico, los microtraficantes, uno tiene más seguridad de lo que está consumiendo y está bien el autocultivo. Lo que hacer es liberalizar justamente la comercialización de la cannabis. Está seguro que va a haber menos tráfico, va a haber jóvenes que consuman justamente de manera más responsable. Tenemos una ciudadanía empoderada, informada, que exige avanzar hacia una regulación responsable que proteja la salud de los ciudadanos y no los empuje a proveerse en las redes de narcotráfico. Por eso estamos marchando hoy día. Y probamos con resina de cannabis y la vida de él cambió. En 2 días mi hijo ya estaba de alta, ahora es un niño completamente normal, él ya no sufre de espasmos, no sufre de dolores y por eso estamos acá, porque exigimos un autocultivo, exigimos ser padres libres para poder decidir cuál es la medicina de nuestro hijo. De la cannabis, la verdad las cosas. ¿Tiene alguna enfermedad? Soledad, de repente, no sé, insatisfacciones, frustraciones, amargura. Para eso es terriblemente buena. ¿Es la respuesta ciudadana al narcotráfico? Esto yo se lo tuve que comprar a alguien que lo cultivó por mí. ¿Cachai? Entonces ahí ya estoy incurriendo en algo que no debiera, ¿cachai? ¿Tú? Tenía en mi juventud, le hacía otra droga más perniciosa, 2. El tabaco y el alcohol, que son mucho más perniciosas, que ya por suerte el tabaco lo dejé totalmente y el otro de vez en cuando. Así el Partido Comunista se cuadró tal cual lo había anunciado con la iniciativa. Yo no soy consumidora, pero sin embargo considero que hoy día es necesario permitir las libertades individuales para todos aquellos que quieran hacerlo. Hay que introducir una educación que apunte a la prevención o en su defecto al uso responsable de las drogas. A medida que observamos el panorama internacional, vemos un movimiento creciente hacia la legalización y la regulación del cannabis en diversos países. La tendencia a favor de la legalización no solo es un fenómeno en América del Norte, está ganando terreno en Europa y América Latina. El caso de Uruguay, que se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cannabis en 2013. Ha sido un modelo a seguir. A partir de esa fecha se establecieron sistemas de producción regulada y venta en farmacias, generando un impacto positivo en términos de control de calidad y reducción del mercado negro. Es crucial entonces no perder de vista la incoherencia de la legislación chilena. La contradicción se vuelve aún más clara cuando consideramos que el cannabis se utiliza en tratamientos médicos, proporcionando alivio a quienes padecen enfermedades crónicas, pero en su exceso sigue siendo limitado y burocrático. Como es el caso de Paulina Bobadilla, que tiene a su hija Javiera, que sufre de epilepsia refractaria, pero dejó lograr atrás años difíciles por el tratamiento de cannabis medicinal. Y esto es una realidad. No hay otro camino. Pasamos por todos los medicamentos de primera línea. Y nada nos dejó a nuestros hijos con la calidad de vida que tienen ahora. Nada. Lo urgente es un respaldo a las familias cultivadoras porque de estos cultivos depende la vida de su paciente. El preciado aceite que le suministra en gotas a Javiera se obtiene mediante un proceso artesanal en el que la resina de la planta es mezclada con aceite de oliva. Afirma que los episodios convulsivos que sufría a diario su hija, la irritación o los golpes que se infligía disminuyeron drásticamente, hasta presentarse solo una vez por semana. En 2019 se aprobó la Ley 20.000, que permite el uso medicinal del cannabis, pero todavía hay barreras significativas que impiden su implementación efectiva. A pesar de que los pacientes pueden obtener productos de cannabis medicinal, el proceso para acceder a ellos es complicado y costoso. La legalización no solo debe concentrarse en el uso recreativo, también debe considerar el acceso al cannabis medicinal para quienes lo necesiten. Esto lleva a que el año 2023 se haya aprobado la ley antinarco, con tan esperado inciso 2 del artículo 8 de la ley 20.000, que reconoce la receta médica como causa de justificación para el cultivo medicinal. Y en esta trama contradictoria surge otro hecho insólito, las grow shops. En todo el país, estas tiendas especializadas venden insumos y equipos para el cultivo de cannabis de forma completamente legal.
ofreciendo desde macetas y fertilizantes hasta iluminación específica y semillas de colección. Aún así, el simple acto de utilizar estos productos para cultivar una planta puede resultar en la intervención policial y en un proceso judicial. Las grow shops existen y se promueven como negocios legítimos, pero los ciudadanos que compran sus productos se arriesgan a ser perseguidos si deciden llevar esos conocimientos y herramientas a la práctica. ¿Cómo se explica esta paradoja? En muchos sentidos, las grow shops son la evidencia viva de una doble moral que permite la comercialización de elementos para cultivar una planta cuya legalidad es ambigua. En ellas el acceso a la cultura y el conocimiento sobre el cultivo de cannabis está irónicamente permitido, pero sigue siendo un privilegio incierto. Las autoridades parecen incapaces de resolver esta incoherencia que afecta a miles de ciudadanos, atrapados entre el derecho al acceso de información y la amenaza constante de un sistema legal que no reconoce su derecho a ejercerlo. En este contexto, la lucha por la legalización de la cannabis se convierte en una cuestión de justicia social. Los que más sufren por la prohibición son a menudo los más vulnerables, aquellos que no pueden permitirse los tratamientos alternativos o que son estigmatizados por su elección de consumo. Y cada vez más médicos y profesionales de la salud abogan por una regulación más amplia. La comunidad médica, en su mayoría, reconoce los beneficios del cannabis, pero la burocracia y la falta de educación continúan obstaculizando su integración en el sistema de salud. La historia del cannabis en Chile no solo es un testimonio de la lucha por la legalización, sino también una historia de resistencia y superación. Es una lucha que refleja la búsqueda de derechos, el deseo de justicia social y la necesidad de un cambio estructural. La búsqueda por la legalización del cannabis es una guerra cultural, política y social, que se libra en las calles y en las instituciones. Así que, al mirar hacia el futuro, recordemos que el cannabis no es solo una cuestión legal, es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social.